Hola, ¿cómo están? Qué rico verlas porque hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser auténticos. ¿Cómo crees tú que debes ser auténtico? Nosotros somos hijas de Dios y como hijas de Dios debemos siempre tener un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que nos llene de toda la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento nos acercamos a ti con un corazón agradecido, un corazón lleno de entusiasmo, de amor, de gozo, Señor, hacia ti, porque tú eres nuestra razón de vida, porque queremos aprender más de ti. Para esto son estos discipulados, Señor, para que tú nos enseñes a ser mejores mujeres, mejores amas de casa, madres, esposas, trabajadoras, ejecutivas, profesionales, Señor, en cualquier estado en que estemos, en cualquier rol, en cualquier papel que desempeñemos, Señor, queremos hacer lo tuyo, queremos seguir tu palabra al pie de la letra y queremos siempre obedecerte para darte a ti, Señor, la gloria y la honra. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón y que quites todo lo que tengas que quitar, que llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu, inundes nuestra mente, nuestra vida, nuestras emociones, para que podamos ser esas mujeres ejemplares, como tú dices en Proverbios 31. En el nombre de Cristo Jesús, úsame poderosamente y que sean tus palabras saliendo de mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a Efesios 4:26. Quiero que empecemos en materia porque es un tema muy interesante y es un tema que Dios va a tocar nuestro corazón. Dios va a hacer cosas grandes. 4:26. Dice la palabra de Dios, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Qué significa esto? Que si se enojan, no pequen. No dejen pasar un día sin pedir perdón o reconocer que han hecho algo malo para dejar el enojo. Nosotras no vamos a vivir más por emociones, nosotras estamos trabajando para vivir por principios y no por emociones. Las emociones hacen que un día estemos bien, otro día estemos mal, que un día nos sintamos tristes, otro día con miedo, otro día o en un mismo día. Sentimos a la media hora estamos llorando y después nos estamos riendo. No podemos vivir así, o sea, Dios no quiere eso. Dios nos dio las emociones como alerta para nuestra alma, para saber que hay algo en nuestra alma que no está bien, pero no es para vivir por emociones, es para vivir por la palabra de Dios. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy, cómo manejar esas emociones. Y aquí en Primera de Pedro 5:7, Primera de Pedro 5:7-8, dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, fíjense que los enemigos que nosotros tenemos son el demonio, la carne y el mundo. Entonces, como Dios nos escogió a nosotras como hijas de Él, nos apartó del mundo, ya comienza a entrar en nosotros, en nuestro corazón, la mente de Cristo. O sea, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Y para eso tenemos que empezar desde cero a manejarnos a la manera de Dios, no a la manera que nos manejábamos antes. Pero el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, porque como estamos en ese camino, en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, porque es todo lo que estamos aprendiendo es nuevo, es la palabra de Dios que nosotros no la conocíamos antes. Entonces Dios nos está enseñando a caminar una vida diferente, una vida nueva, una vida transformadora de la mano de Él. Entonces hay que ser honestas emocionalmente para que podamos nosotras ser esas mujeres cristalinas, íntegras que Dios quiere que seamos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tus emociones, que son la alegría, la tristeza, el miedo y la ira, son emociones que revelan tus creencias, son emociones que están mostrando
cómo está tu alma. Entonces son importantes, juegan un papel importante en tu vida y es el proceso que necesitamos para renovar nuestra mente. Porque en las emociones está todo lo que viene del medio externo y si llega una noticia mala, pues voy a llorar. Si llega una noticia buena, pues voy a gozarme. Si llega una noticia trágica, pues me va a dar miedo. O sea, todo lo que viene del medio externo lo voy a recibir y va a llegar a mis emociones. Pero antes va a pasar por mi pensamiento. Entonces, las emociones son el resultado de mis pensamientos, porque lo que yo pienso es como yo siento, y lo que yo siento es lo que yo digo, y lo que yo digo es la forma como yo actúo. Entonces, si no piensas en forma correcta, pues si no renuevas tu entendimiento, si no percibes a Dios y su palabra en forma correcta, pues eso se va a ver en tu vida emocional, eso se va a ver en tu vida diaria. Tu comportamiento va a ser así. Si tú no reconoces tus emociones en forma apropiada, pues podrías estar espiritualmente vulnerable. Porque cuando nosotros conocemos a Dios y cada vez profundizamos más en el conocimiento a Dios, cada vez nos vamos afianzando más en esa verdad que es Él, en esa fe que nos da la fortaleza, nos da la confianza y nos da la seguridad de que no hay emociones que valgan para destruir nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a Lamentaciones, y quiero quedarme aquí un ratico porque es ver el comportamiento humano, el comportamiento de Jeremías. Jeremías escribió Lamentaciones y Jeremías es llamado el profeta llorón, porque parece que se la pasaba llorando todo el día, pues según lo que escribe, como escribe, está lamentándose, por eso se llama Lamentaciones, porque todo el tiempo está quejándose, llorando. Miren bien, Lamentaciones 3. En Lamentaciones 3 dice, versículo 1, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Pónganle el tonito así como tristón. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Eso es Jeremías llorando. Y nótese la desesperación de Jeremías ante Dios. ¿A quién se le está quejando? A Dios. O sea, Dios, tú fuiste el que hiciste eso en mi vida. Tú fuiste el que me diste esa aflicción, el que cogiste la vara de tu ira, el que me hiciste pasar por tinieblas, el que me has apartado de la luz, el que has hecho toda esa cantidad de cosas terribles en mi vida. Se está quejando es de Dios y se le está quejando a Dios, mejor dicho. Entonces, cuando está aquí Jeremías desesperado, está percibiendo a Dios de una manera incorrecta. ¿Sí ven? O sea, su pensamiento es incorrecto, porque Dios no es así, pero él lo está pensando así. Entonces, está en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero es su sentimiento, es lo que en ese momento su emoción hace que sus palabras sean de esa forma. Entonces, está en contra de lo que dice Dios y Dios es la causa de sus problemas físicos, de sus lamentaciones, de su tristeza. Entonces, si vemos también el versículo 7, 11 y 18, miren esto. El versículo 7 dice, me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Versículo 11, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Y ahí en el 18 dice, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Uy, ¿qué pasó ahí?
hay una sensación de que está hundido, de que está atrapado, de que no puede escapar. ¿Qué problema tenía Jeremías? Lo que creyó acerca de Dios no era verdad. Dios no era la causa de su aflicción. Dios no lo hizo andar en tinieblas. Dios no es la fiera que quiere devorarlo. Dios no es ese. Jeremías estaba pensando mal, ¿sí? Estaba pensando mal. No estaba interpretando bien sus circunstancias. Jeremías no vivía en forma incorrecta. Él no estaba viviendo en forma incorrecta, ¿sí? Jeremías no estaba viviendo en forma correcta. Estaba incorrectamente pensando. Y como estaba incorrectamente pensando, de esa forma estaba sintiendo y de esa forma estaba hablando y de esa forma estaba actuando. Con desesperación, con rabia, con desconsuelo, con desesperanza, con tristeza, con depresión. Entonces, Jeremías empieza a hablar de forma diferente en el versículo 19. Entonces, miremos versículo 19 al 24, vemos el cambio de Jeremías. Recuerda, le está hablando a Dios, le sigue hablando a Dios. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Ves? Entonces, fíjese cómo la mente humana es tan poderosa que el pensamiento es la base de nuestro comportamiento. Ahí está diciendo, recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura, siempre tengo esto presente, o sea, siempre está pensando en eso. Y por eso me deprimo. Entonces, pensamiento llega a la emoción, me deprimo, por eso me deprimo, porque estoy pensando mal. Pero algo más me viene a la memoria. ¿Dónde está la memoria? En la mente. Entonces, la memoria es el preconsciente. Entonces, algo más me viene al preconsciente, o sea, me acuerdo de algo. ¿Qué pasó? La cual me llena de esperanza. Entonces, algo que recuerdo, que está en mi preconsciente, en mi memoria, hace que mi emoción cambie. O sea, vengo de la depresión, pero recuerdo algo que tengo en mi memoria, en mi preconsciente, que lo hago consciente, y entonces pasa una emoción diferente. Dice que me llena de esperanza. ¿Y qué será eso? Dice, versículo 22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Qué pasó ahí? Que comenzó a pensar diferente acerca de Dios. Tenía eso guardado en su mente, en su inconsciente, lo pasó al preconsciente, que es la memoria, y eso produjo ese pensamiento que tenía de Dios, que es bueno. Eso hizo que su emoción cambiara y fuera todavía mejor, o sea, su comportamiento empezó a cambiar. ¿Qué cambio? ¿Dios cambió? No. ¿Cambiaron las circunstancias de Jeremías? No, para nada. O sea, él sigue con las mismas circunstancias. Lo que cambió es lo que pensaba acerca de Dios. Y sus emociones siguieron a sus pensamientos. ¿Ves? Entonces tú te formas por la percepción que tienes de tu ambiente. Los sucesos de la vida no determinan lo que eres. Dios determina quién eres y tu interpretación de los sucesos de la vida determinan tu modo de manejar las presiones de la vida. Es Dios. Entonces, por ejemplo, oímos personas que dicen, no, me separé y me dejó muy mal y desde ahí yo cambié y mi vida se transformó y ya no quiero vivir y soy un desastre y ya no valgo nada. Esos pensamientos acerca de esa persona y acerca de su situación, de su vida, de que la vida propia es o depende de lo que otra persona haga o deje de hacer con ella. Entonces, nosotros tenemos el control
sobre nuestros pensamientos. Y estos determinan mis sentimientos, mis emociones y mis respuestas frente a lo que debo hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante llenar mi mente de la palabra de Dios y de tener el conocimiento y el entendimiento de Dios y de su palabra. Si lo que crees no refleja la verdad, entonces lo que sientes no refleja la realidad. Porque Dios, fíjense con Jeremías, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo amor, compasión, paz, misericordia, perdón. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo. Dios siempre va a estar contigo. Pero eso no lo veía Jeremías en ese momento. No es Dios el que cambia, es el ser humano el que cambia de acuerdo a las circunstancias, y ahí está el error. Yo no debo cambiar según las circunstancias, yo debo seguir pensando quién es Dios y qué es lo que puede hacer Dios. El orden de la escritura es conocer la verdad. Es la Biblia, esto es la verdad. Y ahí es donde tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Vivir en conformidad a la palabra de Dios, por la fe que tengo en Cristo, por la fe en donde yo recibí al Señor Jesucristo y le dije que yo quería que Él viviera en mi corazón y que fuera el dueño y señor de mi vida. Desde ahí mi vida cambió. Desde ahí comencé a ser una nueva criatura. Desde ahí comencé a ser hija de Dios y Él en ese momento me apartó del mundo para mostrarme el mundo de Él, el reino de Él. Entonces me empezó a mostrar cosas que son completamente distintas al mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Limpiar mi mente, sacar todo lo que yo creía que era verdad para conocer la verdad real, la realidad, que es Dios, el dueño del oro, de la plata, el dueño y creador del universo, y que pasó a ser mi papá, y que como papá yo soy su hija, y como rey yo soy su princesa. Entonces, me cambió toda la situación. Todo lo que yo era antes ya no soy, ya soy lo que Dios dice que yo soy. Entonces, por medio de la fe, yo ya no me muevo por emociones, sino por principios bíblicos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es la confianza que yo tengo en Dios, en obedecer su palabra, y cuando yo obedezco su palabra es cuando las cosas empiezan a salir como Dios quiere, bendecida por Él. Entonces, ¿crees lo que sientes o crees la verdad? No es creer lo que yo siento, es creer la verdad de Dios. Tus sentimientos no son el camino para una buena conducta. Tu conducta te lleva a tener buenos sentimientos. Entonces, si nosotros miramos Juan 13, 17, Juan 13, 17, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces está hablando Jesús de todo lo que Él nos enseña, de lo que es la verdad, lo que es la obediencia. ¿Ustedes creen eso? Si ustedes le creen a Jesús, dichosos serán si lo ponen en práctica. Esa es la palabra de Dios, ponerla en práctica y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, las emociones son a mi alma lo que los sentimientos son a mi cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, siento dolor. Claro, si me chuzan, si me pellizcan, si me pegan, pues siento dolor. Pero ¿qué tal que no sintiera dolor? O sea, ¿cómo estaría? ¿Ves? Entonces, las emociones son esos indicadores de Dios que me dan a conocer lo que está pasando en mi interior, en mi alma, lo que está pasando en mi alma, que no son buenas ni son malas, son parte de la humanidad, son parte de la naturaleza, que indican que algo pasa en mi alma. O sea, cuando me llega una noticia triste, pues lloro, sí, es una emoción, pero no me quedo ahí. Jesús lloró cuando le dieron la noticia de que Lázaro había muerto y lloró, pero después se limpió las lágrimas, se levantó y se fue. Era una enseñanza, era un aprendizaje que nos quería dar acerca de la resurrección. Y siempre las emociones, o sea, hay algo que Dios nos está enseñando. ¿Qué haces cuando
empiezas a tener esa vida llena de emoción, ¿qué haces? ¿Las ignoras? ¿Tratas de no tenerlas? ¿O la descargas contra alguien cuando tienes esas emociones fuertes? ¿O las examinas internamente y empiezas a reconocer todo lo que está pasando? Entonces vamos a mirar uno por uno. ¿Qué hacer o qué no hacer cuando llegan ese tipo de emociones? Supongamos, cuando llega una situación y tu reacción es la supresión. ¿Qué es la supresión? O sea, cuando alguien te fastidia, cuando alguien no te cae bien, pero tú lo que haces es suprimes esa emoción y tratas como de negar la realidad, de negar lo que estás sintiendo, de negar esa emoción. Entonces puede que otras personas digan, ¿a ti te cae mal fulanito de tal? No, no, para nada, pero por dentro sí, por dentro sientes rabia, sientes resentimiento, sientes fastidio, hasta odio puedes llegar a sentir, pero lo niegas. Entonces, es negar lo que realmente sientes, lo que realmente sientes. Entonces, odias y niegas esa emoción, porque muchas veces pensaba, no, como yo, hija de Dios, voy a odiar a alguien. No, eso no se puede hacer, eso es imposible. Eso. Pero lo que estás haciendo es suprimir eso, esa emoción, eh, negándola conscientemente en tus emociones. Entonces, no es lo mismo la supresión a la represión. La represión es es la negación inconsciente de una emoción, ¿sí? De los sentimientos, y prefieres no enfrentarlos. La supresión es consciente. Yo sé que no me gusta, yo sé que me fastidia, yo sé me cae mal, pero soy consciente de eso, pero no lo reconozco, ¿sí? Entonces, los efectos negativos de la supresión está aquí en Salmo 32. Miremos Salmo 32, el versículo 3 y 6. Salmo 32, versículo 3 y 6. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Entonces, fíjense el efecto de negar una emoción. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi gemir de todo el día. Solamente yo sé lo que estoy sintiendo y cuál es mi emoción, pero lo niego. Y al negarlo, estoy haciendo mientras guardé silencio y por dentro estaba muerta de la ira, muerta de la rabia. ¿Qué pasa con mi cuerpo físico? Mis huesos se fueron consumiendo. Y si miramos el versículo 6, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Cuando yo soy honesta con Dios, cuando yo derramo todos mis sentimientos y emociones y me desahogo con Dios y no le escondo mis emociones ni le escondo mis sentimientos, de esa manera mi cuerpo va a ser fuerte, sano, vigoroso y mi alma va a estar libre de todo rencor, libre de toda emoción dañina, ¿no? Porque la que me hago daño soy yo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo me estoy haciendo daño a mí. Entonces, si miramos el Salmo 39, Salmo 39, 1 dice, me dije a mí mismo, muchas veces nosotros nos decimos cosas a sí mismas, nos estamos hablando,
Mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. ¿Ves? Entonces hay cosas que nosotras tenemos que desahogarnos delante de Dios para que nuestro corazón no esté lleno de angustia, para que nuestro corazón no tenga ningún sentimiento negativo, ningún pensamiento negativo. Porque cuando yo pienso mal, pues siento mal. Y de esa manera estoy actuando mal. Entonces, contener los sentimientos, la supresión emocional puede producir enfermedades y enfermedades psicosomáticas. Entonces puedes llegar donde el médico con ansiedad, con angustia, con dolor en el estómago, con dolor en la espalda, con dolor de cabezas. No tienes nada, físicamente no tienes nada, es emocional, ¿ves? Psicosomático. Porque la psiquis, la psicología, es el alma. Psiquis. Psiquis significa alma. ¿Mm? Entonces, si vamos al Salmo 32, Salmo 32, 4, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Es lo que uno siente, ¿ves? Uno siente ahí, en el fondo del corazón, siente un peso, una carga, un aburrimiento, fastidio. Y si te quedas callado y no lo dices, si no confiesas eso delante de Dios, ahí te vas debilitando, tus fuerzas se van debilitando, tu cuerpo. Entonces nunca entierres tus sentimientos, porque tarde o temprano van a salir a la luz y van a salir en forma de enfermedad, en forma de rabia, de amargura, de celos, de formas malas, van a salir mal. Eso hablando de la supresión. La otra respuesta es la expresión indiscriminada. Entonces, cuando hablamos de expresión indiscriminada es expresar sin pensar lo que sientes. Es poco saludable, ¿no? Para los que te oyen, porque es cuando impulsivamente estás hablando y no estás diciendo cosas que has pensado, que muchas veces debemos decirlas con otras palabras, sino que todo lo que dices no ha pasado no ha tenido filtro. Y hay que saber a quién se le dice, cómo se le dice, en qué momento se le dice. Eso es sabiduría. Pero si nosotras no estamos hablando porque tengo que decirlo y se lo digo con lo primero que se me ocurre y sin pensarlo, yo puedo hacer mucho daño a las personas por actuar de esa forma. Porque es que lo que sentí, lo dije, sin pensar, ¿será el momento adecuado o qué palabras tengo que decir? ¿Cómo puedo llegar a esta persona? Entonces sacan todo lo que tienen adentro sin pensar en las consecuencias que puede traer este tipo de impulso en las relaciones con las demás personas. Y Santiago 1 era lo que le pasaba a Pedro. Pedro era así, Pedro era impulsivo, era emocional. Pedro decía lo primero que, no, Señor, ¿cómo te van a matar? Yo no quiero que te maten, yo primero delante de ti y yo soy capaz de morir por ti. No sé. Pedrito, piensen las cosas, antes de que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. Y así fue. ¿Ves? Entonces muchas veces hablamos sin pensar. Entonces en Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Sí? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si nosotras estamos hablando con rabia, si estamos hablando porque me enojé y se lo dije y le canté la tabla, como se dice vulgarmente, después
estoy arrepentida y me toca pedir perdón. Entonces, primero calmémonos, oremos, desahoguémonos con el Señor y Él va a poner el día, la hora, el momento adecuado para hablar de una manera sabia, inteligente, ¿ok? Entonces debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y la ira no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, bueno, esa es otra respuesta. Ahora, la tercera es la franqueza, la de reconocer. Entonces, miremos Salmo 109, del 1 al 13. Salmo 109, del 1 al 13. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra y con lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios, mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Pone en su contra un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado y que sus propias oraciones le condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. O sea, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo puede David hablar de esa manera? ¿Cómo puede desearle el mal a alguien de esa forma? ¿Cómo puede maldecir a estas personas? Entonces las palabras de David nos sorprenden, pero a Dios no lo sorprende. Una cosa que quiero que quede clara es que Dios conoce tu corazón. Eso es lo que está sintiendo David. Y lo dice. ¿Y a quién se lo dice? Al que debe decírselo, a Dios. Al que debe uno llegar y desahogarse. Es a Dios al que está hablando. Y Dios conoce su corazón. ¿Ustedes no creen que Dios estaría más triste o a disgusto si David aquí, que lo que está sintiendo es eso? Todo ese odio, esa maldad, ese resentimiento, esa ira hacia las demás personas, que David les dijera, no, Señor, ten misericordia, Señor, perdónalos, Señor, porque así son, porque sí, yo merecía eso es falso. Si no lo estás sintiendo, si no es verdad, ¿por qué lo dices? Ahí está David derramando su corazón, sacando toda esa porquería, esa rabia. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué hace Dios? Limpia su corazón. David simplemente está expresando su dolor y su ira en una forma honesta, en una forma sincera, que Dios entendía lo que estaba pasando con él. ¿Sí ves? Entonces ahí mismo en el 109, versículo 26, Señor, mi Dios, ayúdame, por tu gran amor, sálvame. O sea, ahí está Dios, David pidiéndole ayuda a Dios. Él sabe que Dios es el único que lo puede ayudar en esto. Y en el versículo 30 dice, por mi parte daré muchas gracias al Señor, lo alabaré entre una gran muchedumbre. O sea, reconoce sus sentimientos y eso es sano, reconocer sus sentimientos delante de Dios, porque Dios ve un corazón sano, un corazón honesto, un corazón real, un corazón sincero. Y si te sientes irritado, deprimido, frustrado, que así sean tus oraciones delante de Dios. O sea, es que estás hablando con tu papá, ¿sí? Entonces, Dios lo único que te va a decir es, tranquilo, mi amor, lindo, precioso, yo estoy contigo, sana tu corazón, saca toda esa rabia, saca toda esa ira. Eso es mejor a decir, tú me estás tapando algo.
tú me estás ocultando algo. ¿Cómo te sientes? No, bien, divinamente, estoy súper. Mentiras, no es verdad. Entonces, no seamos ni hipócritas, ni falsos, ni, ni tratemos de engañar a Dios, que a Dios nadie lo engaña. Entonces, tenemos que ser reales. Ahí es donde somos auténticos. Dios sabe quién eres, qué estás guardando. Entonces, reconocer mis emociones es muy importante. Reconocer para qué, para ser real con Dios y con las demás personas. Entonces, el tener amigos, ¿qué es una amistad? Una amistad es dos personas que comparten su vida y son sinceras. Es que ante todo es la sinceridad. Reconocer honestamente el dolor que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Tenemos que responder al dolor, no a las palabras que lo expresan. Por ejemplo, una persona está mal, está indignada. Entonces, muchas veces las palabras que salen de su boca en ese momento es eh, como yo yo no sé por qué estoy aquí, yo no debía haber nacido, porque Dios hizo esto, porque Dios me trata así. Entonces, no nos fijemos en las palabras, fijémonos en el dolor que hay en esa persona, en su corazón, que está sufriendo y habla para sacar su sufrimiento y usa palabras que muchas veces no tienen sentido, no es, no pienses así de Dios, Dios te ama, Dios es bueno, no, lo que ella quiere es sacar ese dolor que siente en ese momento, ¿sí? Entonces muchas veces nos ocupamos más de lo que esa persona está diciendo que dejarla que saque todo ese dolor y esa tristeza. Entonces, o la persona que se desquita con las demás personas, tiene rabia, tiene ira y llega a la casa y se desquita con sus hijos, con su esposa, con el perro, con cualquier persona que se le atraviese. Y eso también es terrible, porque está es ocultando sus emociones y las está desplazando hacia otras personas, ¿sí? Entonces, es reconocer por qué estoy así, por qué estoy de mal genio. No, es que mi jefe me gritó, pero eso no, la culpa no la tienen los hijos. Entonces, cuando llego a la casa, dejo el problema con mi jefe y me dedico a mis hijos. Entonces, esa emoción de rabia, de enojo, no tiene que desplazarse con sus hijos. Cuando yo reconozco, yo voy donde mi papá, me desahogo y llego a mi casa y con mis hijos no es mi jefe, son mis hijos, ¿sí? Entonces, reconocer con honestidad mis emociones, eso me hace tener buenas relaciones con las demás personas, ¿sí? ¿No? Entonces, en Efesios 4:15, Dios nos dice eso y fue lo que desde el principio hemos hablado, y quiero, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, pero es vivir la verdad con amor, ¿sí? Es reconocer mis limitaciones y decir, no puedo hablar ahora, estoy tenso, estoy ansioso, estoy irritado, estoy deprimido y no quiero enojarme diciendo cosas que no son, entonces voy a bañarme, voy a orar y después hablamos. ¿Ves? Ahí no le están haciendo daño a nadie. Pero si tú empiezas a hablar con esas emociones alteradas, confunde una cosa con la otra y se dañan las relaciones. Entonces tenemos limitaciones emocionales. Si tienes hambre, ¿qué haces? Pues comes. Y si tienes sueño, ¿qué haces? Pues duermes. Entonces reconocer cuáles son mis emociones para actuar de forma congruente. Hay que administrar mis pensamientos, hay que administrar mis emociones, hay que saber administrar las percepciones que tengo acerca del mundo, acerca de Dios, acerca de las personas, acerca de mí. Y reconocer honestamente y con amor que las emociones nos pueden jugar una mala pasada, ¿sí? Entonces, podemos controlar
mis pensamientos, dominar mis pensamientos para que mis emociones sean las correctas. Entonces, esa ha sido la clase de hoy. Espero verlas dentro de 8 días. Ahora son los martes a las 2 de la tarde, hora de aquí de la Florida, y espero que esto nos ayude a crecer espiritualmente. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos ayudas a ser mejores personas, a crecer emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Queremos ser a imagen y semejanza tuya. En el nombre de Jesús, llena nuestra vida de paz, de amor, de gozo y sobre todo de sabiduría para saber actuar de la forma como tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.